Buenas tardes. Estoy buscando el libro El arte de la guerra. Claro que sí, caballero. ¿Cuál es el que buscaba? ¿El de Sun Tzu o el de Maquiavelo? ¿El de quién? Le recomendaron el arte de la guerra, pero no le dijeron que hay otro libro exactamente con el mismo nombre. Sus comadres no le dieron ni el autor, ni tampoco le comentaron de qué trata la obra. El profesor de historia no te responde el WhatsApp, y en el grupo nadie sabe absolutamente nada. Si respondiste que sí a alguna de estas preguntas, quizá la siguiente información pueda serte de utilidad. Y es que ciertamente el que mayor demanda tiene es el de Sun Tzu, lo cual hace que muy probablemente se trate del libro que estás buscando. Sin embargo, algunas veces también puede tratarse del otro título, el de Maquiavelo. Esto dependiendo del contexto en el que te lo pidan o recomienden. Sí, ambos son manuales de la guerra, pero poseen un enfoque distinto que a su vez conduce a un propósito distinto. Teniendo en cuenta esta problemática, el día de hoy he decidido presentarte ambas obras, para que puedas saber de qué trata cada una y para qué te pueden servir. Sin nada más que añadir, pasemos a revisar la más conocida de las dos, que es la de Sun Tzu. Sun Tzu fue un estratega, escritor y filósofo chino, que vivió aproximadamente en el siglo XVI a.C. Se desempeñó como general estando al servicio del rey Helu de Hu, teniendo una exitosa carrera militar, a lo largo de la cual pudo extender los dominios de su señor, volviéndolo en uno de los más poderosos del este de China. Y es que en aquel tiempo el gigante asiático no era el país unificado que conocemos hoy en día, sino que por el contrario se encontraba dividido en varias naciones, que constantemente guerreaban entre sí. De ahí que la labor de Sun Tzu fuera de vital importancia para su soberano. Con el paso de los años la experiencia de Sun Tzu lo convirtió en un erudito de las armas, por así decirlo, el cual transmitió toda su sabiduría y conocimientos a través de la obra El arte de la guerra, trabajo que consta de 13 capítulos, entre los cuales el autor expone cada uno de los aspectos importantes de la guerra, como son el uso de agentes secretos, los distintos tipos de terreno, las tácticas de engaño, así como el abastecimiento de las tropas. Todo el arte de la guerra está basado en el engaño. Los que anticipan y llegan primero al campo de batalla y esperan a su adversario está en una posición descansada. El que llega después y entabla combate está fatigado. Si te conoces a ti mismo y a tu oponente, ni en 100 batallas correrás peligro. Si desconoces a tu oponente, pero te conoces a ti mismo, las posibilidades de perder son las mismas. Pero si te desconoces a ti mismo y a tu oponente, en cada combate correrás peligro. Nunca se ha visto jamás que una guerra prolongada haya beneficiado a algún estado. Los expertos en el arte de la guerra evitan los combates por las mañanas, cuando el oponente está descansado. En lugar de ello lo atacan cuando está relajado o nostálgico. A esto se le llama tener en cuenta el factor moral. Los generales que conocen las variables posibles para aprovecharse del terreno saben cómo manejar las fuerzas armadas. En los tiempos antiguos los guerreros expertos primero se hacían invencibles a sí mismos. Después esperaban a que su oponente se volviera vulnerable. No obstante, para hacer estrategias de guerra, el libro de Sun Tzu no se limita exclusivamente a este campo, sino que también puede aplicarse a otros ámbitos, como son la administración o los negocios. Sí, oíste bien, las tácticas y enseñanzas que da Sun Tzu en el arte de la guerra poseen la virtud de ser universales y atemporales, razón por la cual hoy, a más de 2000 años de haberse escrito, pueden ser aplicadas a otros ámbitos que poco o nada tienen que ver con el tema militar. Los que anticipan y llegan primero al campo de batalla y esperan a su adversario están en una posición descansada. El que llega después y entabla combate está fatigado. En los negocios, aquella empresa que haya incursionado primero siempre obtendrá mayores beneficios. Ya los que vengan después tendrán que esforzarse para ofrecer algo distinto y que les permita atraer a los clientes. Si te conoces a ti mismo y a tu oponente, ni en 100 batallas correrás peligro. Si desconoces a tu oponente, pero te conoces a ti mismo, las posibilidades de perder son las mismas. Pero si te desconoces a ti mismo y a tu oponente, en cada combate correrás peligro. Si tienes una empresa, pero no conoces las ventajas de esta, ni sabes quiénes son tus competidores,
te será más difícil triunfar sobre estos últimos, o destacar en el mercado. Los generales que conocen las variables posibles para aprovecharse del terreno saben cómo manejar las fuerzas armadas. Aquellos directivos que sepan adaptarse de manera provechosa a las situaciones del mercado pueden aprovecharse de los problemas y apropiarse de las oportunidades que estos ofrecen. De esto mismo se dieron cuenta los hombres de negocios y emprendedores a mediados del siglo XX, motivo por el cual mucha gente recomienda el arte de la guerra, porque pues saben que es un manual que indirectamente puede servirte para otros ámbitos de la vida, no importando si eres estudiante o empresario. Es más, incluso puede llegar a tomarse como un libro de autoayuda, si reemplazamos al enemigo físico por uno mental, o se hace tu propio enemigo interno. Ahora, pasando al segundo integrante de este video, es necesario hacer una corrección. El nombre real del texto de Maquiavelo no es El arte de la guerra, sino Del arte de la guerra. Sin embargo, por ahí a alguien en algún momento se le ocurrió nombrarlo como El arte de la guerra, y este fue erróneamente adaptado por la mayoría de los editores, o al menos en lo que a mi país se refiere, porque no sé si la misma situación se repite en América Latina o en España. Pero bueno. Ahora bien, pasando a la obra de Maquiavelo, también es necesario que hablemos de la Italia del siglo XVI. Al igual que la China de Sun Tzu, la Italia de Maquiavelo no era un territorio unificado como el que vemos en los mapas de Europa. En lugar de ello era un conglomerado de varios estados, cuyos intereses muchas veces rivalizaban, trayendo consigo la guerra. Algunos de estos estados eran las ciudades de Florencia, Venecia y Milán, las cuales tenían que defenderse de sus vecinos, así como del Vaticano, que, pues sin llegar a ser un monstruo, también tenía un poder bélico y financiero bastante importante. No obstante, también estaban los reinos de Francia y de España, así como los principados alemanes, entes políticos y militares que buscaban meter su influencia dentro de la península. Contra todo esto tenían que batallar los estados italianos. Sin embargo, estos tenían otro problema: su propia organización militar, o mejor dicho, su nula preparación militar. ¿Por qué digo que nula preparación militar? Porque los estados italianos carecían de ejército propio. Solamente contaban con algunos cientos de hombres que, pues en la mayoría de los casos, eran insuficientes para contener a los ejércitos invasores, razón por la cual estos tenían que recurrir a ejércitos de mercenarios para que pues les hicieran el paro, aunque esto muchas veces era algo contraproducente, ya que si a los mercenarios se les daba la gana, podían rebelarse contra los que los habían contratado, llegando a extorsionarlos o incluso a derrocarlos, para ponerse ellos como los líderes de la república o del reino en cuestión. Es en medio de este escenario tan complicado que nace en Florencia Nicolás Maquiavelo, hombre que a sus 30 años fue designado como secretario de la Cancillería de Florencia, cargo que le permitiría realizar múltiples misiones diplomáticas a lo largo del continente, además de organizar las defensas militares de Florencia, entre 1503 y 1506. Sin embargo, en 1512, cuando los Médicis recuperaron el poder de Florencia, esta dejó de ser una república, y Maquiavelo fue destituido y encarcelado. Posteriormente fue liberado, y este se dedicó a escribir, dando a luz a obras importantes como El Príncipe, la primera década de Tito Livio y Del arte de la guerra, que es la razón de ser de esta comparativa. Ahora, teniendo conocimiento sobre la situación en Europa y siendo un hombre culto, Maquiavelo utilizó su sabiduría para confeccionar una obra que, al igual que la de Sun Tzu, es un tratado de la guerra, con estrategias y recomendaciones que el autor coloca a lo largo de 7 capítulos, en los cuales habla del reclutamiento y el entrenamiento del ejército, las tácticas militares, la defensa de los castillos, etc. Pero a diferencia de Sun Tzu, la razón de ser del libro de Maquiavelo es otra, pues a diferencia de este, Maquiavelo no es un militar de carrera, sino un aficionado que reflexiona sobre la guerra desde su experiencia como funcionario. De hecho, el propio Maquiavelo reconoce en el prólogo que está opinando sobre una profesión la cual él no practica. No obstante, esto no desmerece la aportación de Maquiavelo, ya que lo que no le dieron las armas lo complementa con su trabajo como diplomático, observando la situación de los ejércitos de aquí y de allá, y comparándolo con lo que leía en los libros de historia. ¿Y por qué los libros de historia?, te preguntarás. Pues porque lo que hace Maquiavelo es un manual de guerra, sí, pero comparando los ejércitos italianos de ese entonces con los ejércitos romanos y griegos del periodo clásico, porque según Maquiavelo, los ejércitos de entonces eran mejores que los del periodo en el que él vivía. Partiendo de esta afirmación, Maquiavelo elabora una hipótesis que dice que si los ejércitos antiguos eran mejores y los actuales peores, pues los segundos pueden mejorar copiando lo que hacen los primeros.
no literalmente, sino adaptando las maniobras y estrategias a su presente. Por ejemplo, ¿recuerdas que te dije que los estados de italianos carecían de ejércitos y que por eso debían recurrir a los ejércitos de mercenarios? Pues de acuerdo con Maquiavelo, esto podía evitarse, implementar un servicio militar como el que tenían los romanos, donde todos los varones en edad de pelear se les llamaba a prestar servicio en el ejército, entrenándose en tiempos de paz y yendo a pelear en tiempos de guerra. Del mismo modo, Maquiavelo también hace algunas observaciones para el reclutamiento, ya que en este no se pueden incluir elementos débiles o poco aptos para pelear, porque pues no le aportaría nada al ejército. Lo que Maquiavelo propone es que se seleccione solamente a los mejores hombres, teniendo en cuenta su fuerza física, su destreza, así como su capacidad para seguir órdenes. Así que básicamente el arte de la guerra de Nicolás Maquiavelo es un reconocimiento de la virtud bélica de Roma y de Grecia clásicas, más una crítica a los ejércitos italianos del siglo XVI y finalmente una comparación entre ambos. Y esa es su gran diferencia con la obra de Sun Tzu. Aunque bueno, quizás algunos me dirán que lo es el formato, debido a que este parece más bien una novela. Ok, sí es cierto. Mientras que Sun Tzu nos trae un manual de instrucciones, Maquiavelo nos pone una reunión entre 5 personajes, quienes se juntan en un jardín para hablar sobre, pues eso, la guerra. Cada personaje representa a un amigo o a un conocido de Maquiavelo, incluso hay uno que lo representa a él, y dicho personaje es abordado por los 4 restantes, que le hacen preguntas sobre el tema. Él las responde, y básicamente el libro son los diálogos entre ellos. Sin embargo, personalmente considero que, pues más que la forma, lo que en realidad lo distingue del libro de Sun Tzu es la sustancia. O sea, vaya, el enfoque que le da Nicolás Maquiavelo, la figura más relevante del Renacimiento italiano. Luego de revisar los 2 artes de la guerra, el de Sun Tzu y el de Maquiavelo, es momento de llegar a una conclusión, que no es otra que la que ya veíamos en el apartado anterior. El enfoque. Uno es un instructivo recogido de la experiencia, el cual, gracias a su temporalidad, puede aplicarse a otros aspectos de la vida, como la administración, los negocios o incluso tu vida personal, por lo que si un amigo o un pariente te recomiendan el arte de la guerra, es más probable que se trate de este. Del arte de la guerra de Nicolás Maquiavelo, por otro lado, es una comparativa histórica entre la Roma clásica y la Italia posmedieval, todo ello en torno al tema de la guerra, claro está. Así que pues menos probable que te lo recomiende un familiar, a menos de que ambos sean profesores de historia. Del arte de la guerra es una obra que, bueno, sin desmerecerla, es más relevante para aquellos que se dedican a las ciencias sociales o a la enseñanza, o bien, para quien disfrute de los temas históricos, no para un emprendedor u hombre de negocios. A pesar de esto, no me atrevería a decir que un libro es mejor que el otro, pues ambos le aportan algo al lector. En lugar de ello, habría que decir que existen situaciones que los hacen brillar más que otras. Así que ya lo sabes, si alguien te recomienda o te pide que le regales el arte de la guerra, pregúntale si es el de Sun Tzu o el de Maquiavelo. Y bueno, si ni siquiera esa persona sabe que existen 2 artes de la guerra, pues siempre puedes preguntarle de qué se trata. Si solamente son estrategias de guerra, es el de Sun Tzu. Si por el contrario te habla de Roma y de Italia, es el de Maquiavelo. Mi nombre es Eyel López y les deseo una buena tarde.